Café Filosófico del Año. Y no podía ser mejor que con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, el doctor Rodolfo Herrera. La comunidad se encarga o estamos empeñados en formar talentos y semilleros de investigación para el desarrollo de investigaciones científicas, básicamente en el área de la investigación educativa o en la investigación en educación. De manera pues que nuestras propuestas siempre tienen un corte formativo, abierto, apostando por justamente la integración, el debate, la reflexión, la ciencia abierta. Y es una comunidad que básicamente todos los jueves nos reunimos a hablar de temas relacionados con investigación educativa, excepto un jueves al mes que hemos denominado Café Filosófico, donde a través de un invitado podemos conocer a un filósofo, bien sea contemporáneo o antiguo, que por supuesto tenga temas relacionados con la educación. En la tarde de hoy tenemos una postura bien interesante. Vamos a estar hablando del filósofo Henry Bergson a través pues, de las palabras y la reflexión del doctor Rodolfo Herrera, quien nos va a presentar un análisis, una postura filosófica en relación a la fragmentación del conocimiento en la educación a partir del pensamiento de Henry Bergson. Pero no podemos entrar en materia sin antes hacer referencia, pues, a las credenciales de nuestro distinguido invitado, para que la comunidad pueda conocer un poquito de quién nos va a estar hablando y visitando el día de hoy. El doctor Rodolfo Herrera es licenciado en literatura. Además, también es maestro en literatura mexicana, egresado de la Benemérita Universidad de las Américas en Puebla y actualmente es doctorante en filosofía contemporánea por la misma universidad. Su línea de investigación se especializa en el estudio del lenguaje y la experiencia estética a través de una construcción del conocimiento fundada en los vínculos éticos, sensibles y afectivos con la vida. Se dedica además a la enseñanza y al servicio comunitario a partir de la lengua, literatura y argumentación. Se ha certificado nacionalmente en sistemas alternativos de enseñanza y en aprendizaje significativo para el nivel medio superior. Además, ha dirigido talleres de expresión literaria y durante los últimos 6 años de su labor, sus estudiantes han ganado 3 primeros lugares en concursos nacionales de ensayo, poesía, cuento, monólogo dramático, lectura expresiva, discurso y debate. Realiza jornadas de lectoescritura para niños y adolescentes en inglés y español. Participa en programas de educación para adultos y personas con ceguera y debilidad visual. Dirige Remoria, una revista de crítica social y cultural donde fomenta la escritura argumentativa en estudiantes universitarios. Además, también es profesor de hermenéutica bíblica en institutos comunitarios, difunde la poesía escandinava contemporánea, ha traducido parte de la obra de Inger Christen, Pia Tafrud y Maid Mostrup en Dinamarca. Me disculpan mi terrible inglés. Algo de su trabajo como traductor y creador ha sido publicado en el periódico de poesía de la UNAM, Nocturnario, Espora, Revista La Obra en Buenos Aires y Poetry, entre otros. En editorial Bonobos publicó su obra en el 2019 denominada Lucinia y recibió mención honorífica en el concurso de la poesía de la Alianza Francesa en el 2021. Doctor Rodolfo Herrera, es para nosotros un honor compartir sala con usted esta tarde. Siéntase, bienvenido, esperado, con muchas ansias de escuchar su disertación en torno a los pensamientos de Bergson. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por todos los que se han conectado, gracias por la invitación. No siempre se tiene la oportunidad de poder platicar con tantas personas
que tenemos intereses en común, de poder compartir lo que uno estudia, lo que uno le interesa, y que pues quizás le pueda ayudar a los demás. Entonces, la verdad, la oportunidad, yo le agradezco mucho. Y pues miren, lo que les voy a compartir el día de hoy sobre Henri Bergson, la verdad es que se conecta con una serie de experiencias como docente a lo largo de varios años. Tienen que ver con mi investigación como doctorante, nada más que aquí está focalizada precisamente a nuestras actividades docentes, a la educación en general, porque Henri Bergson construyó una epistemología sin querer. Sus intereses realmente eran la libertad, el problema de la libertad humana relacionada con la conciencia, con la toma de decisiones. Él estuvo muy involucrado con la psicología de su época, con la biología, venía de la tradición evolucionista, de la tradición también psicologista de William James. Entonces estaba vertido hacia allá y en estas reflexiones que él tuvo sobre la toma de decisiones, sobre cómo se estaba desarrollando la ciencia en su época, él se puso en una discusión muy, muy importante en la ciencia, tan importante que discutió con Einstein mismo, y fue tan importante la discusión que tuvo con Einstein que cuando a Einstein le dieron el premio Nobel, no reconocieron su teoría de la relatividad en la premiación, porque en la discusión que tuvo con Henri Bergson, Henri Bergson planteó cosas muy distintas a la teoría de la relatividad. Y entonces dijeron, ¿no? Sobre lo que Einstein propone en la teoría de la relatividad, bueno, sabemos la discusión que tuvo con Monsieur Bergson, entonces no vamos a considerarlo. Entonces, es importantísimo saber que de alguna manera Bergson influyó en esa decisión. Fue un personaje muy importante en su época, ¿no? Así, un pop star que llenaba auditorios, muchas mujeres que estaban ingresando en la academia, que tenían la oportunidad por primera vez de estar en la universidad, lo escuchaban, pero después viene en el olvido. Es un filósofo muy segregado en el ámbito del estudio de la filosofía, a pesar de que también ganó un premio Nobel en literatura porque escribía muy bien. Y es muy distinto a leer cualquier otro filósofo, no leer un Hegel, un Kant, que de repente son tan pesados. Él es muy bello, ¿no? Es muy agradable leerlo con imágenes, con ejemplos. Toda su vida fue su profesor, entonces explicaba las cosas de manera muy digerible. Y la verdad es que se lo recomiendo, ¿no? Y tiene una postura filosófica pues radical en contra de Occidente, en contra de la ciencia, en contra de Kant, de Aristóteles, conocedor de los griegos, muy, muy profundo. Y curiosamente, en sus preocupaciones por la libertad y la grandeza humana, ir en contra de los gobiernos, ir en contra de las instituciones religiosas como opresoras, pues desarrolla un sistema de conocimiento que le impacta a la educación. Y es lo que les voy a compartir el día de hoy. Quiero empezar mostrándoles una carta que circuló por redes sociales y que con unos amigos llegué a platicar, más que nada enfocados en ¿cómo se llama? En los sistemas de evaluación, ¿no? Que aquí es lo que la carta habla. Pero que al final de cuentas nos da a entender algunas posturas sobre la manera en que nosotros estamos entendiendo el conocimiento. No sé si conozcan la carta, espero que lo alcancen a leer bien, pero básicamente el mensaje de la carta es que, bueno, que los papás traten de no presionar a sus hijos sobre los exámenes, que, bueno, son importantes, pero que hay otras cosas más importantes que son los que cierra la carta, ¿no? No hay que ser perfectos en todos los aspectos, ¿no? Y está esta idea que hoy se difunde de que, bueno, a las personas pues, tienen diferentes intereses y hay quienes quieren estudiar artes, otros que son muy buenos para las cuestiones numéricas, etcétera, y que no hay que presionarlos. Vaya, es muy válido, yo no estoy en contra de ser considerado en este aspecto, pero sí trasluce una manera en que estamos entendiendo el conocimiento y que se ha entendido el conocimiento, al menos en Occidente, a lo largo de la historia de la humanidad desde que ha reflexionado sobre este problema. Lo estamos viendo desde el Teeteto de Platón, hace 2300 años, y ha sido lo que se ha fomentado a través de lo que hizo Descartes con la duda, discurso del método, el propio Kant con sus categorías, principalmente las categorías kantianas, posteriormente Hegel, la dicotomía que estableció Nietzsche entre lo dionisíaco y apolíneo. Es decir, es una larga tradición que Bergson, desde su postura, va a encontrar varios errores. Y es la fragmentación del conocimiento
y concebir el conocimiento desde una sola perspectiva. Y aquí yo tengo una pregunta para ustedes, ¿no? Cuando ustedes piensan en el conocimiento, ¿cómo lo conciben? ¿Para qué es este conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Realmente hemos llegado a un acuerdo sobre lo que el conocimiento es? Yo creo que ustedes han tenido la experiencia como docentes de que los alumnos digan algo así como esto, ¿para qué me sirve? ¿No? Yo voy a ser ingeniero, ¿para qué me sirve la historia? O ¿para qué me sirven las matemáticas? ¿No? Si no las voy a usar, ¿para qué me sirve el binomio si nunca lo voy a utilizar? Hay dos problemas. Un problema en cómo estamos enfocando la enseñanza y en eso cómo estamos entendiendo el conocimiento. Y dos, cómo los alumnos están recibiendo el conocimiento, o sea, ¿para qué les sirve ese conocimiento? Y ahí está la palabra clave, el conocimiento como una herramienta, como una utilidad. Antes de llegar a Bergson, yo quiero recordar lo que hizo Max Scheler, un filósofo alemán de la escuela fenomenológica enfocado en la antropología, con la cuestión de los valores. Él se puso igual en discusión directamente con Kant, porque Kant planteaba que los valores pues dependían del contexto, de la situación temporal y espacial, y Max Scheler no creía en eso. Y entonces quiso demostrar que los valores eran a priori. Y en sus afanes, pues escribió una obra bien chiquita, ¿verdad? Que se llama El formalismo en la ética y la ética material de los valores. Un libro de 700 páginas, 2 tomos, ¿no? Densísimo, en la que se estudia la ética y simplemente lo que es el valor y el bien, y cómo es concebida en la historia de la filosofía. Y establece una pirámide, una estrategia muy occidental, si estamos de acuerdo, ¿no? El siempre ordenar todo, y jerarquizar, y lo que sea. Encuadrar todo, ¿no? Y algo en lo que Bergson dice, no, por eso no progresamos, ¿no? Y el aprendizaje no se logra. Pero tiene una cosa que me parece muy interesante y es que él sitúa al conocimiento desprendido de la utilidad. Es decir, no vamos a entender el conocimiento o no vamos a valorar el conocimiento porque me sea útil. Y esto es súper importante para entrar en materia. El joven y nosotros mismos como sociedad tendemos a valorar ciertos conocimientos que tienen una aplicación práctica inmediata. Piénsense en la medicina o en la ingeniería, ¿no? Son materias súper importantes que salvan vidas. Es decir, son áreas de conocimiento que ayudan a los valores vitales y útiles, ¿no? Preservan vidas, ayudan a resolver dificultades de la vida diaria, facilitan cosas para el ser humano, incluso a veces ayudan a preservar otros sistemas. Entonces sí, se entiende que los valoremos, pero la idea es concebir al conocimiento como un todo, no como algo fragmentado, no como algo segmentado en áreas, sino como algo que tiene interrelaciones y que sí, la fragmentación es simplemente porque el ser humano no le da la vida para tanta realidad, tanta vastedad de realidad. Y es ahí donde entra Henri Bergson. Antes de llegar a eso, quiero plantear esta idea de conocimiento que fue propuesta por Emmanuel Levinas, un filósofo también de la escuela fenomenológica centrado en la ética, y por Jean Val, que fue el que promovió a Emmanuel Levinas. Y está esta cita que aparece en la introducción a la filosofía, donde se reflexiona sobre la palabra filosofía. ¿Qué es realmente el conocimiento entendido desde la sabiduría? Se entiende sabiduría no como un conocimiento plenamente práctico, sino un conocimiento de la vida, un conocimiento del vivir. Y lo que me encanta de lo que explica Jean Val a partir de Heidegger es que busca un conocimiento que genere lazos, lazos con el mundo, pero también lazos entre el propio conocimiento. Esto tiene que ver mucho con una tradición y un pensamiento muy distinto a Occidente, que es el pensamiento hebreo antiguo. Para ellos el conocimiento está comprendido más desde su plano ético y desde los vínculos que tiene el hombre con la realidad, que con la transformación de esa realidad. Solemos buscar un conocimiento con el fin de manipular nuestra realidad, de generar herramientas para poder resolver problemas, preservar la vida, generar ciertos estados de bienestar, pero
En el caso de los hebreos, ellos conciben el conocimiento como un vínculo. Y este está muy claro desde el libro que conocemos como Génesis. Vamos a aislar aquí las cuestiones religiosas, lo vamos a ver como pensamiento, porque al final de cuentas aquí estamos en el plano de la filosofía o del pensamiento. Y en estos libros está el fundamento filosófico de esta cultura. Les puedo decir que lo que ahorita les voy a compartir está reforzado principalmente en dos libros, que es Isaías, una figura que está centrada en la construcción del conocimiento desde los vínculos humanos, pensando en la trascendencia por medio del amor. Y la otra figura es Job, el cual tiene incluso una cosa que se le llama el camino de Homer, que es una construcción interior del ser humano para poder alcanzar un conocimiento que al final le revele su propósito como ser, como algo que existe, ¿no? Entonces son conceptos muy complejos. Y en el libro de Génesis se plantean, no sé si lo han leído, pero hay un momento en el que está Adán como la palabra hebrea que se refiere al ser humano en general, ¿no? Adán se refiere a la unión entre sangre y tierra, está dentro de esa palabra, esos dos conceptos, dando a entender como los elementos sustanciales de la existencia humana, ¿no? Una corporalidad, pues, que en contacto con un mundo material, y una sangre que fluye y que le da cierta finitud, y esa finitud le va a generar ciertas cuestiones existenciales. Está Adán y se dice que necesita ayuda idónea para él. Y lo primero que se crea es los animales. Se ponen los animales ante él para ayudarlo. Y lo que hace Adán es, primero que nada, darles un nombre. Sin embargo, después de darles un nombre, estos animales no les sirven de nada y se necesita hacer a alguien más que esté más cercano. Se dice que sea Neged, alguien que esté contra él. Y ese es el momento en el que aparece Isha. El nombre realmente es Isha, nosotros lo conocemos como Eva, pero Isha simplemente significa mujer, ¿no? De manera así general. Y el punto importante de este otro ser es que lo concibe como un prójimo, alguien que está cerca de él porque se identifica, porque comparten una naturaleza. Es un neged porque está contra no en el sentido de oposición, que se enfrentan y luchan, sino que es como un espejo, ¿no? Que yo me veo en el espejo y lo que veo es a mí mismo del otro lado. Y esa es una reflexión muy importante de pensamiento hebreo, porque establece un conocimiento a través de la proximidad. Se buscaba una ayuda idónea, además de que la función fundamental de Adán fue Uleshomra. Uleshomra quiere decir guardar, proteger el lugar en el que se encuentra. Y para eso necesitaba entender la realidad que estaba alrededor de él. Sin embargo, no pudo conectarse con esa realidad. Y lo que se plantea aquí es que no pudo conectarse con esa realidad porque en lugar de buscar un vínculo, una comprensión con esta realidad, es aislarse de ella por medio del signo, de los nombres. Él puso nombres para poder ordenar la realidad y comprenderla, pero nunca generó un lazo antes de poner esos nombres. Y tuvo que venir alguien con quien se pudiera sentir identificado para generar ese lazo. Este es el planteamiento de Henri Bergson cuando estamos en su epistemología. Henri Bergson lo que va a decir es que el ser humano, la naturaleza o la vida, realmente lo que dice él es la vida, le ha dado una facultad que tiene una naturaleza un poco extraña. Esa facultad él la llama inteligencia. Él dice, la vida es una corriente que atraviesa todo, que no tiene forma, que no está determinada y que corre imparablemente. Y que lo único que la detiene es cuando se encuentra con materia. La vida tiene la tendencia de crear de manera abundante, sin parar. Y lo único que le genera límites es que se encuentra con materia y esa materia pues obviamente como que la encausa. Y dice, pero como la fuerza vital es tan grande, transforma la materia como quiere y genera muchas variaciones. ¿Cómo entendemos esto? Piensen en las variaciones de las especies, ¿no? El planeta Tierra tiene especies que ni siquiera podemos numerar
y que el ser humano ni siquiera puede conocer porque o se extinguen o son tantas que ni siquiera sabemos dónde están y seguimos descubriendo. Piensen en la cantidad de mariposas que hay, tantas variaciones que hay. Y esto es básicamente lo que plantea Henri Bergson con la corriente vital. Es este flujo que se la pasa creando y que lo único que hace es manipular la materia para hacer todas sus posibilidades. Dice, la vida es un infinito de posibilidades. Dice, y entre tantas cosas que crea, ha creado dos herramientas para los seres vivos que también crea. Y estas se llaman instinto e inteligencia. Curiosamente para Bergson, estos no son dos opuestos, ni tampoco uno está por encima del otro. Él dice, simplemente son tendencias de la vida, son dos caminos que ha tomado. El instinto, dice, y ni siquiera se pueden distinguir, ¿no? Cuando uno quiere distinguir las características del instinto, se da cuenta de que empiezan a tener cosas de inteligencia y viceversa, ¿no? Uno puede observar a un gato cómo calcula, o parece que calcula el espacio antes de lanzarse. Uno puede experimentar dentro de la propia vida esas corazonadas que tenemos que parecen instintivas, ¿no? Y que de repente respondemos desde lo más profundo de nuestra conciencia. Dice, realmente no se distinguen mucho por características. Dice, se distinguen más por lo que han hecho con nosotros. Dice, el instinto se caracteriza porque las herramientas que necesita un ser vivo para sobrevivir, las tiene en su propio cuerpo. Entonces de alguna manera se encuentra limitado. La hormiga tiene el propio sistema para poder llevar a cabo todas sus funciones de vida en su propio cuerpo. Pero si se le presentara otra situación, estaría limitado por esas herramientas. El ser humano, por el otro lado, no tiene herramientas, está inerme, ¿no? O sea, si está el ser humano ahí ante el jaguar, no podemos hacer nada porque no tenemos pelo, no tenemos garras, no tenemos dientes, no tenemos la fuerza del jaguar. Pero dice Bergson, pero tiene una herramienta que le ha dado la vida, que es la inteligencia. ¿En qué consiste esta herramienta? Es una herramienta que crea herramientas. Y lo que hace es manipula materia para generar herramientas para poder sobrevivir. Y dice, al final de cuentas, el fin básico de la vida es permanecer como vida, es siempre la supervivencia. Y eso explica por qué el ser humano busca siempre lo práctico, busca la utilidad, porque estamos buscando la supervivencia. Pero dice, la inteligencia tiene la facultad de superarse a sí misma, y es lo que ha hecho al hombre un creador, como por ejemplo con el arte. Dice, el reto es que nuestra naturaleza nos traiciona. Estamos siempre envueltos en el mundo de la utilidad y hemos creado una realidad que está vertida hacia la utilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bergson dice, la inteligencia tiene un defecto, bueno, no un defecto, tiene una manera de proceder muy curiosa. Ella, para poder transformar el mundo, para transformar la materia, para entender lo que está pasando y para conocerlo, procede por fragmentación. Dice, la vida no tiene límites, no tiene formas, no está determinada. Ella simplemente fluye. Lo que le establece límites es nuestra inteligencia. La inteligencia tiene que generar formas, tiene que generar sistemas para poder entender la realidad. Y esto los griegos lo tuvieron muy claro con la idea de caos. La deidad primordial de los griegos es caos, que significa abertura o bostezo. Un bostezo del cual todo emerge de manera así como magma y para todas partes, ¿no? Y sin control. Y es requerido un cosmos, un orden que le ponga un freno a eso. Ese cosmos es creado por la inteligencia. Para el ser humano, el caos es es el estado de la naturaleza. Por eso es que en los mitos antiguos tenemos deidades primordiales que son monstruos inmensos a los cuales un héroe, por medio del orden, lo vence. Tenemos a Tiamat en el mito babilónico, tenemos a Tlaltecuhtli en los mexicas, tenemos a Leviatán, Sisi, Behemoth en los hebreos, que son monstruos que devoran al ser humano, que son inconmensurables, que no los puede conocer. Y que el ser humano necesita algo para que ese torrente que es la vida no lo arrase. Entonces aparece el cosmos, el orden, la inteligencia, la organización, las categorías, los sistemas. Y dice, eso es lo que la inteligencia hace, genera sistemas. ¿Y cómo lo hace? Petrificando la realidad.
Dice, la vida fluye y lo que hacemos nosotros es aislarla como a la ranita en una mesa de disección. Ponemos a un ser vivo en un lugar fijo, lo atoramos con alfileres, lo abrimos y lo analizamos por partes. Y entonces lo entendemos y lo podemos transformar. Y dice, la cosa está en que la vida no está así. La vida no se presenta de esa manera. La manera en que nosotros la estamos conociendo es un artificio. Y la cosa es que no la estamos conociendo en su flujo, la estamos conociendo desde la inmovilidad. Y al ponerla en la inmovilidad, la conocemos de manera parcial. Él va a desarrollar su sistema epistemológico para defender la libertad a partir de la conciencia. Él va a decir, así como es la vida, es la conciencia, es la memoria. Y ese es un tema muy largo que no podemos abordar ahorita y quizás después lo podemos platicar. Yo los invito a leer Henri Bergson, principalmente Materia y Memoria, y su tesis doctoral, que es el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, donde expone esta cuestión de cómo funciona la memoria. Y dice, la memoria es la manifestación de cómo es la vida. Dice, y eso es porque él tiene este concepto, la vida es duración, es tiempo, es algo que fluye y se va transformando. Y dice, y curiosamente, la conciencia humana también es duración y tiene el mismo comportamiento. Las ideas de identidad del ser humano realmente son un artificio creado. Dice, la identidad en sí no existe. Es un hilito muy ligerito que rápido se puede romper y lo podemos ver con las personas que tienen trastorno de identidad disociativo, ¿no? En la cual se manifiesta el cúmulo de personalidades, de emociones, de realidades que tenemos y que simplemente están atados por algo muy pequeñito, ¿no? Y que un trauma muy fuerte, una experiencia muy fuerte lo puede romper y puede demostrar cómo realmente somos una pluralidad de movimiento. Y Bergson va a estudiar esto, pero vamos a enfocarlo hacia la cuestión de la vida y del conocimiento. El conocimiento que nosotros hemos creado ha sido a partir de esto, y la muestra de ello es la lógica de Aristóteles, que genera categorías, genera causas y consecuencias, y a partir de eso nos produce un sistema de pensamiento, ¿no? De si ordeno mi pensamiento de esta manera voy a tener cierto resultado, voy a alcanzar ciertos fines. Y después van a llegar a las categorías kantianas. Estas cosas van más allá de lo filosófico. Es realmente cómo ha procedido la sociedad humana. La sociedad humana genera categorías. Por ejemplo, la distinción entre clases. Es una de las categorías más riesgosas que hemos creado, porque a la pluralidad que es el ser humano, con todas sus variaciones vitales por supervivencia y otros factores que desconocemos, que son biológicos y también ontológicos, lo que hemos hecho es decir, ok, vamos a diferenciar razas, vamos a diferenciar clases y les vamos a asignar ciertos atributos a partir de rasgos externos. Y Bergson dice, ese es el problema. Nosotros siempre vemos rasgos externos y no la duración, ese flujo interno que nosotros somos. Dice, y eso es porque concebimos la realidad como sólidos. La manera de entender los sólidos yo lo entendí mejor con el físico Erwin Schrödinger, que decía, yo veo una silla y pienso que la silla es un objeto inmóvil, absoluto, muy firme, y hasta podríamos pensar que eterno, ¿no? Nosotros tenemos este afán de la eternidad y vemos en las piedras el símbolo de la eternidad, porque nos parecen muy sólidas. Pero dice Schrödinger, pero la realidad no es esa. Nada en este mundo está inmóvil y nada es absoluto. Si nosotros penetramos en la silla, en un nivel molecular, nos vamos a dar cuenta de que esa silla, más que nada, es espacio y hay mucho movimiento de materia, de pequeña materia que se mueve, que genera reacciones y que hay mucho espacio entre ellas. Entonces, lo que para nosotros externamente parece sólido y estable, en realidad es un caos. Y dice Bergson, hacemos lo mismo nosotros con la realidad, la petrificamos como sólidos. Y a partir de ahí, que buscamos conocimiento. Entonces, a la pluralidad del mundo, a la diferencia de razas, a la diferencia de creencias, a la diferencia de abordajes epistemológicos sobre el mundo, los pensamos como absolutos y como aislados. Dice, porque ese es el otro problema, ¿no? Veo una silla y luego veo otra y pienso que están separadas. Pero no entiendo que su constitución material es duración. Es la misma duración que yo soy y que hay un vínculo entre el mundo y yo, porque todos somos duración, todos somos una emanación del flujo vital. Es por eso que Bergson fue tan criticado, porque de repente se metió en este misticismo. Pero
la física, la termodinámica principalmente, la física cuántica y la propia teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Con quien se puso en discusión, demostraron que Emerson no estaba tan confundido y que realmente la realidad sí parece ser eso. El comportamiento de onda y partícula de la luz, el gato de Schrödinger, ustedes saben, ¿no? El hecho de que las partículas se comporten de una manera si les aplico energía y de otra si no, cuando las estoy observando, demuestra, y las leyes de termodinámica, ¿no? Que se supone que un sistema entrópico tiende a la destrucción, y el sistema entrópico es la vida misma, la vida funciona como sistema entrópico, y curiosamente, en lugar de destruirse a sí misma, se preserva. Entonces, todos estos descubrimientos han manifestado que la concepción de realidad de Emerson estaba muy cercana de estas últimas investigaciones, ¿no? Bueno, ni tan últimas, estamos hablando de los últimos 70 años. Lo que va a plantear aquí es, el sistema de conocimiento de Occidente se ha fundado en una idea de la inmovilidad, de los sólidos y de los absolutos, y él va a llamarlos a todos estos signos. Nosotros conocemos el mundo a través de los signos, no del signo lingüístico, que sí lo involucra, sino él concibe al signo como toda inmovilización de la realidad para poderla entender y que se encuentra aislado uno del otro. Pensar en un calendario es un signo. Pensar en un sistema es un signo. Las instituciones humanas, pues sí, el gobierno, la iglesia, cualquier institución humana es un signo. Son petrificaciones de la realidad ordenadas por medio de estructuras para que el hombre tenga esa sensación de tranquilidad, pueda conocer, pueda actuar y pueda sobrevivir. El problema con esto, y lo va a complementar Albert Camus, es que hemos generado una realidad absurda. Una realidad en la cual pesa más nuestras instituciones, nuestros signos, nuestras imágenes fijas de la realidad, que la realidad misma y la vida misma. Entonces nos hemos alejado del vivir y del experimentar por estar atados a nuestros signos. Y le damos más peso, pensamos, por ejemplo, un signo muy pesado es que cada año viene inflación, ¿no? Y dices, a la Tierra no le interesa la inflación, la Tierra se sigue moviendo y ya. Pero nosotros hemos creado un sistema tan estable y tan fuerte que cada año hay una inflación que le afecta al ser humano en todas sus actividades. Otra muestra es lo que ha sucedido con el coronavirus. El coronavirus es un sistema vital, una manifestación de la vida, con un pequeño cambio que generó, vino a demostrar cuán frágil es la realidad humana y cuán artificiosa es, ¿no? Y también a mostrar que nosotros estamos muy separados de ella. Esto es lo que va a plantear Bersón. ¿Cómo lo conectamos con el conocimiento y el aprendizaje? Una de las instituciones que hemos creado es la escuela. Y esta institución procede por la fragmentación por medio de áreas y la fragmentación de conocimiento y el concebir el conocimiento desde la utilidad. En la carta que envió esta persona, está entendiendo al conocimiento como una herramienta. Sí, es cierto, tenemos habilidades, pero también el conocimiento funciona en unidad. Cuando no funciona en unidad, tenemos como resultado discriminación epistémica y una visión parcial de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a poner con un ejemplo. Hace unos años el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología aquí en México, creo que fue en el 2020, lanzó una felicitación en el Día de la Salud y conmemoró a la medicina tradicional en México. Eso involucraba, por ejemplo, a las mujeres que se les llama parteras, ¿no? Que ayudan en las comunidades a que pues, nazcan los bebés y los cuiden y todo el proceso en lo que la mamá se recupera. Y también toda la medicina herbolaria fue reconocida. Inmediatamente la comunidad científica saltó, diciendo que cómo puede ser que el CONACYT siga con las supersticiones, fomentando pensamiento mágico. Sin embargo, no saben o ignoraron lo que esa medicina herbolaria ha aportado a la medicina occidental. Claro, no vamos a decir que saben la verdad absoluta sobre el mundo, porque pensar en verdades absolutas es fragmentación, es signo. Pero estaban negando que eso podría aportar un conocimiento, que estaban viendo la realidad de una manera y que podría enriquecer a otras visiones.
y pues se armó una discriminación epistémica terrible, una discriminación epistémica que está en la práctica. Aquí en México, las enfermeras, creo que en todos lugares, tienen como currícula el que tienen responsabilidad de cuidar. Y toda su preparación está centrada en el cuidado y se dejan a un lado conocimientos muy importantes como lo son la farmacéutica, un conocimiento más profundo de la anatomía, que les genera muchas dificultades a las enfermeras para poder desempeñar mejor su área, para poder mejor desempeñar su cuidado al paciente. Pero no solo eso, ha desembocado en una discriminación donde las enfermeras no pueden aspirar a otros conocimientos de posgrado porque no tienen la preparación. Entonces, si una enfermera quiere aspirar a estudiar alguna cuestión de investigación en nanotecnología, en biomedicina, en este tipo de áreas, se les niega el paso. Y esto es una experiencia cercana. No se les niega el paso porque no sepan. Se les niega el paso porque son enfermeras. Y ya, o enfermeros. Y simplemente por eso se les dice no. Aunque hayan mostrado en las evaluaciones que tienen toda la competencia de hacerlo, que tengan el conocimiento, ¿no? Que se hayan puesto ahí a estudiar por su cuenta todas las lagunas y llenarlas, se les niega totalmente los estudios porque dicen, tú eres enfermero o enfermera, tú no puedes estar en esta área. Esto ha generado un gran cisma en donde las personas adquieren rangos, ¿no? Ciertas carreras, ciertos estudios, ciertos conocimientos tienen más valor que otros y otros son discriminados. Y se genera una visión fragmentada donde los aprendizajes y el conocimiento no se complementan uno con otro. Y entonces aquí voy a llegar con ustedes ya casi para terminar con la propia enseñanza. Yo soy una persona centrada en el lenguaje y en la argumentación. Y una de las luchas más grandes que tengo aquí en México es que cuando se enseña segunda lengua, se piensa siempre desde lo práctico y no desde la comprensión del niño de cómo se constituye la lengua. Y esto no solo sucede en la segunda lengua, ¿no? También sucede en las clases que tienen diarias a nivel primario. Entonces, por ejemplo, un día están viendo el verbo, ¿no? Los verbos en infinitivo. Y ese día es el día del descubrimiento de América, ¿no? Entonces, oigan, tenemos que enseñarles el descubrimiento de América porque ellos es el descubrimiento de América. Entonces, métanles una actividad del descubrimiento de América. Entonces, le meten la actividad de descubrimiento de América junto con los verbos en infinitivo. Y después tienen clase de matemáticas y les enseñan la resta con 4 dígitos, ¿no? Y después tienen la clase de pues, cuestiones cívicas y les enseñan sobre el dolor. Entonces en un día tuvieron de chile, de mole y de todo, ¿no? Y nunca generaron una relación. Al siguiente, no sé si ustedes han experimentado, le preguntan al niño, ¿qué aprendiste hoy? ¿Quién sabe? Pasa una semana, oye, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién sabe? Y se acuerdan de cosas muy pequeñitas que les fueron significativas o aquellas que son por repetición. En primaria desafortunadamente se aplica mucho la repetición y se da y se da y se da y entonces tanto te lo repiten que algo se te queda, pero no se construye un aprendizaje significativo y ese aprendizaje significativo es por relaciones. Y hay 2 tipos de relaciones, mi relación con el mundo, pero también la relación del conocimiento con el propio conocimiento. Una estrategia que he puesto a lo largo de mi trabajo como docente es el generar relaciones de conocimiento en una misma materia. Y que algo de lo que los niños estén haciendo, porque también funciona con niños y con adultos, es que ellos estén haciendo un trabajo donde los conocimientos se vayan aplicando. En la explicación de la lengua, por ejemplo, los niños tienen que hacer un cuento. Hagan un cuento. Entonces, mientras los niños hacen un cuento, les voy a enseñar cómo hacer la construcción de las oraciones, dónde poner un punto, cómo son las reglas de las comas, y ellos mismos la van aplicando en la escritura de su cuento. Y se van dando cuenta, aquí tengo que poner coma, porque yo mismo lo estoy escribiendo. Y le empiezas a enseñar al niño que hay una distinción entre cómo habla y cómo escribe, que son 2 mundos, ¿no? Y que tiene que aprender a saber cómo hay ciertas leyes en la escritura que no suceden en el habla.
Y entonces le pones ahí experiencias, le pones juegos en los que se da cuenta de que si realmente lee algo como lo está hablando, no se entiende, ¿no? Que cuando lo pones a leer algo en voz alta suena bien artificial y bien fingido. Y se generan dinámicas de juego bastante divertidas para ellos, pero lo más importante es que ellos mismos van vertiendo su conocimiento en lo que están haciendo. Y se genera también una continuidad. Yo no les enseño un día una cosa y luego otra, no. Enseño cómo hacer el cuento, cómo construir personajes, y a la par les enseño la cómo, pero todo lo están aplicando en el proceso de escritura de su propio cuento. Entonces adquiere sentido, adquiere significado, porque ellos mismos lo están haciendo y ellos mismos van viendo sus errores. Ahora el reto es cómo yo conecto el área del lenguaje con matemáticas, con historia. Ese es el gran reto hoy en día con la transversalidad, ¿no? Con el aprendizaje significativo, con el aprendizaje por medio de situaciones didácticas, que podamos generar estas conexiones de aprendizaje para que pues cualquier niño pueda tenerle sentido al aprendizaje y más que nada genere un conocimiento conectado, no fragmentado. Al final, el conocimiento fragmentado lo que nos lleva es, sí, a discriminación epistémica, a pensar que hay rangos, a pensar que hay diferencias en que un conocimiento es más valioso que el otro, y no lo concebimos como totalidad. Y lo que más hace este conocimiento como totalidad es la comprensión del otro. La función del conocimiento en el pueblo hebreo y en la propuesta de Levinas y en la propuesta de Henri Bergson es que yo me inserto en la duración del otro. Entiendo que el otro es también duración como yo. Entonces genero lo que Bergson va a llamar un conocimiento por simpatía, el conocimiento por intuición, no la intuición que nosotros siempre hablamos. Bergson describe la intuición como una actitud de humildad ontológica y de conocimiento. Ya no siento que yo tengo la verdad absoluta de las cosas, ya no siento que estoy a la altura y a la distancia y que todo lo demás es ajeno a mí, sino que me acerco a él con humildad y trato de conocerlo desde su flujo. Lo que le falló a Adán. Adán desde la distancia puso los nombres y lo que tenía que hacer es compenetrarse con la duración que estaba ante él y que era una duración como él mismo. Bergson dice, esta es la intuición, es el conocimiento desde la vida misma, desde la materia misma, y no desde la materia superficial, desde entender que todo esto es una profundidad heterogénea que se mueve, que se transforma, y que yo mismo soy de esta manera. Y la única manera de hacer esto es con los vínculos, es con lo experiencial, es con la aplicación del conocimiento desde mi trato con el otro, desde mi trato con el mundo, desde tratar de utilizar ese mundo ya no tanto por mi uso, sino qué tal si lo usamos para su preservación, para ayudarlo a lo que tenía que hacer Adán, a la Ule Shombra, a guardarlo, a que cumpla sus fines, a que cumpla sus propósitos, a que cumpla sus necesidades. Para cerrar, quiero hablar de una experiencia que hay en el ámbito artístico, porque en el ámbito artístico se puede dar esta forma de conocimiento, por medio del arte se puede dar el conocimiento intuitivo, el de situar, poner los pies en la tierra y generar vínculos con el mundo. Una experiencia con la fotografía. Una persona que por medio de un lente macro, estos lentes que son para cosas muy pequeñas, pues lo único que puede tomar son cosas chiquitas y se va a su jardín y se empieza a tomarle fotos a los insectos. Entonces, al tomarle foto a los insectos, descubre el mundo de los insectos, se da cuenta de sus constituciones fisiológicas y físicas, y se da cuenta de su modo de vida, ¿no? Porque en los momentos en los que se queda quieta la persona para ver qué es lo que hacen y tener la mejor toma, se va dando cuenta de cómo comen, las arañas cómo empiezan a tejer, cómo duermen ciertos animales, se empieza a dar cuenta de las pequeñas diferencias entre distintos tipos de moscas, ¿no? Que eso va a ser una mosca. Se da cuenta de los que lo hacen las moscas con la materia, ve las cochinillas y entonces entra en contacto a través de la materia y a través del propio cuerpo, entra en contacto con una comprensión del ser vivo y de lo que hace en su entorno. Y lo que desarrolló en esta persona es una empatía. A una empatía que le dice, ya no voy a matar a los insectos, aunque sea la araña, la mosca, la voy a llevar a su ecosistema, la voy a buscar preservar, lejos del riesgo hacia mí, porque tiene una función en el ecosistema. Y el arte es lo que busca hacer.
El arte no es la experiencia de lo bello, es la experiencia de lo estético. Lo estético es el vínculo sensible y afectivo con el mundo, es conectarme con el mundo desde su materia para darme cuenta de que esa materia es algo más significativo que solamente un objeto que yo puedo manipular. Las tendencias artísticas hoy en día buscan eso, es sacarnos, desafanarnos de nuestra vida diaria, de nuestra automatización de conciencia, de nuestros juicios y de nuestros prejuicios, para situarnos de nuevo en una realidad, poner la atención y experimentarla en su plenitud y entonces valorarla. Y es lo que se propondría en los sistemas educativos. Esta es, uno, conectar las materias que ya no se sienten como fragmentos, que la realidad se entienda que no está fragmentada y por lo tanto tampoco el conocimiento, y que se busque a las personas ponerlas en contacto con la realidad desde la propia duración que somos, desde experimentar la propia duración. Bergson no va a proponer esto ya es una propuesta que yo les comparto desde mis investigaciones del doctorado, y él va a decir que esto lo va a lograr la filosofía, ¿no? Que la verdadera filosofía es el conocimiento intuitivo. Es una actitud de humildad que se busca el contacto con el mundo. Mi propuesta es, podemos utilizar como vehículo al propio arte, porque tiene la capacidad de ponernos en contacto y ponernos directamente con el mundo de una manera muy eficaz. Pero a la vez tenemos que desarrollar ciertas estrategias que ayuden a las personas a ver el mundo de esta manera. No desde el juicio, no desde las categorías, sino desde el otro como una duración que vale. Entonces se entiende por qué Scheller puso al conocimiento muy por encima de lo útil y lo agradable, porque el conocimiento va a permitir el desarrollo y la preservación de lo vivo, para que cumpla su propósito, que es el último punto de la escala, que es el de lo sagrado, que es que la propia vida cumpla con sus propios propósitos vitales y su propia preservación. Y pues esto es lo que les quiero compartir. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias a ti, Rodolfo. Yo creo que, bueno, Bergson es una persona difícil de leer. Yo pienso que por su capacidad como escritor, Gerardo Ortega y Gasset, ¿no? La brevedad y la claridad es la cortesía del filósofo, y yo creo que es algo que Bergson tiene muy claro, porque es muy digerible, a pesar de que trata temas tan complejos y tan trascendentales. Claro. Ahora fíjate qué interesante, me has dejado muchas tareas para dormir, tareas para remojar y para dormir, pero por respeto a mi público, les voy a sugerir a las personas que quieran hacer una pregunta viva voz o chat, pues este es el momento, no desaprovechen la oportunidad de compartir con un personaje de la talla del doctor Rodolfo en relación a las ideas de Bergson y la fragmentación del conocimiento. Hay silencio. Voy a introducir categorías para el análisis. Fíjate qué interesante cómo bueno, lo que planteaste del tema del CONACYT el año pasado, antepasado, me parece. Responde, ya ves, pues, a la hegemonía de la ciencia por creer que es la única fuente a través de la cual se puede construir conocimiento, ¿no? Hoy por hoy sabemos que existen, pues sobre todo desde esta parcela, desde esta fracción de conocimiento que son las ciencias sociales, otras fuentes iguales de significativas como la religión, la costumbre, las tradiciones, el arte, la experiencia viva, etcétera, etcétera, ¿no? Más sin embargo, parece mentira, pero todavía en el siglo XXI los ingenieros, los químicos, los biólogos se creen en un status quo muy superior a los investigadores sociales, ¿no? Los investigadores sociales somos como que los grandes huerfanitos, los grandes cenicientos del sistema. Y justamente, y qué curioso, ¿no? Porque nuestras preocupaciones tienden justamente a la supervivencia humana y civilizatoria. Nos alejamos un poco de lo utilitario y nos vamos más hacia lo fenomenológico, ¿no? Hacia la experiencia vital. Pues lo que tú planteas en ideas originarias de Bergson
es básico, porque entender el conocimiento como un todo es pensar también holísticamente, es entendernos como parte de un sistema, de un ambiente, de una sociedad, de un amigo, de una nacionalidad. Pero la realidad es que nosotros también somos bien parcelados, estamos constantemente ordenando, criticando, sí, disminuyendo, calificando. Entonces, cuando nos dicen, enseñen transversalmente, pero es que para enseñar transversalmente hay que aprender a pensar transversalmente. Claro. Porque si yo soy matemática, ¿por qué tengo que saber lengua? Si esa es mi área disciplinar, para eso está la de lengua. Y si yo soy, no sé, X, ¿no? Entonces es bien importante los temas que plantean porque nos lleva a una reflexión personal de que el cambio en la educación empieza por justamente el que él transmite la educación, que es el maestro. Vamos a dar paso a nuestros participantes. Vamos a ver, primero voy a dar paso al chat y después a Miguel Frías y Tizot Sánchez. Aquí preguntan, ¿puedes ahondar más en el tema de las conexiones del conocimiento en la enseñanza? Una pregunta de Norberto Ochoa. Claro, a ver, sí, sí, eso es muy importante porque lo estaba descuidando, ¿no? Las conexiones parten de esta idea de saber, vamos a poner el ejemplo de lo del CONACYT, ¿no? El no discriminar las formas de conocimiento. El entender que la realidad, como la planteó Bersón y como lo observó muy acertadamente, es plural. Entonces, que un enfoque solamente nos va a dar la visión parcial, ¿no? Lo que platicaba con unos filósofos es que el problema del cientificismo es entender siempre la realidad desde los métodos de lo científico. Es como pensar que toda la realidad se puede transformar en números. Claro que sí, la realidad se puede transformar en números, pero la realidad no son números. El número es una representación creada por nosotros para entenderla. Pero, así como la podemos entender por números, la podemos entender desde la experiencia sensible o la podemos entender desde su flujo material. Y cuando se conjugan las diferentes áreas, esto es más fácil a nivel secundario. Cuando yo trabajé como coordinador a nivel secundaria y preparatoria, en la escuela buscaba mucho la conexión, ¿no? Entonces, cuando se hacían situaciones, cada mes tenían que hacer situaciones, una labor imposible, créanme. No, era un trabajo terrible para los profesores, tenían que ser dioses y tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero lo que se buscaba es eso, ¿no? Que se tratara de buscar un problema o entender alguna situación desde diferentes áreas y se fueran complementando. Y lo bonito es eso, ¿no? Que veían, ah, caray, yo puedo entender este problema cuantificándolo, pero también desde la danza y también lo puedo entender haciendo comida, ¿no? Y dices, wow. Vaya, el diseño de estos sistemas es muy complejo. Creo que necesita mucha madurez el ser humano para llegar a una unidad de conocimiento así. Pero creo que partimos de eso, ¿no? Entender que todo está interconectado porque la realidad está así. La realidad no se representa de manera fragmentada, sino por relaciones. Y nosotros mismos lo podemos ver. Si queremos verlo, vayamos a nuestros sueños. La misma transformación que tienen nuestros sueños, que es el flujo de nuestra conciencia, es el flujo de la realidad. ¿No? Estamos ahí sentaditos viendo, comiendo en McDonald's y de repente McDonald's es un dinosaurio, ¿no? Y el dinosaurio tiene la voz de nuestra mamá. Entonces, eso nos manifiesta realmente cómo sucede la realidad dentro de nosotros y en el mundo. Y hay que buscar esas relaciones. Es la chamba, ¿no? De los sistemas educativos, de las secretarías de educación y pues de nosotros ver cómo hacemos esas conexiones. Pero partimos de eso, entender que no está fragmentado y que se va complementando y que vamos armando el rompecabezas que de repente podemos decir, oye, no, así no se hace, ¿no? Le puedes decir a la medicina herbolaria, a ver, tranquilo, ¿no? Porque si combinas esta con esta, puedes tener una sustancia tóxica porque hay estas cuestiones químicas. Y él dice, ah, ok, sí es cierto, ¿no? Oye, pero puedes acudir a esta planta, la conocías, y la puedes identificar nada más oliéndola, ¿no? A ver, involucra tus sentidos en el conocimiento, que te dan pues, una visión diferente de la realidad, etcétera. No sé si eso contesta un poquito la duda. Gracias, Rodolfo. Definitivamente somos uno, una realidad muy conectada, muy imbrincada y caótica. Siguiendo con la pregunta de la maestra Claudia,
ella te pregunta, ¿cómo plasmar el conocimiento práctico en la educación inicial? Wow, es una pregunta bien difícil. Ahí me superan las personas de inicial, ¿no? Los bebés son un mundo para mí maravilloso. Si los niños son maravillosos porque tienen una forma de pensar bien distinta a nosotros que somos lógicos y categóricos, bueno, el bebé dice, quítate que ahí voy, ¿no? O sea, su percepción de realidad es muy distinta. Ustedes me ayudarán más. Yo he tenido la experiencia a partir de los 5 años. A los 8 años los niños ya empiezan a tomar decisiones y son capaces de hacer abstracción. Pero con niños de 6 años, lo que yo he visto a nivel del lenguaje es que, por ejemplo, no pueden abstraer y son incapaces de abstraer, ¿no? Pareciera que todavía no está activado eso. Y hay unos estudios que les puedo compartir bien interesantes sobre el pensamiento numérico y eso. Pero yo creo que lo principal en la educación inicial para las conexiones de conocimiento y lo práctico es ponerlo en contacto con la realidad o hacer cosas experienciales que le ayuden a conectar esa experiencia con el conocimiento teórico que está recibiendo, por así decirlo. Me voy a ir a una situación de mi infancia, de cómo yo aprendí a leer y cómo adquirí un gusto de lectura. Yo no vengo de un hogar de lectores, para nada, ¿no? Bueno, mi papá sí lee un poquito, pero no me lo inculcó él y yo rara vez lo veía leer. Yo adquirí gusto de lectura en la escuela y fue porque mi profesora en tercero de kinder, el segundo de kinder, nos sacaban al jardín a leer y nos ponían a jugar. Entonces yo estaba con mi amigo Luis Felipe en la tierra jugando controles, y en algún momento me llamaba la profesora y me decía, ven a leer. Y tenía que leer unas cuantas líneas nada más, en voz alta. Ella me contaba un poquito de la historia para que supiera, y como yo estaba feliz jugando, adquirí un gusto muy grande por la lectura y aprendí a leer. Eh, Porque lo relacionaba con el momento de felicidad con mi amigo, en el jardín, jugando con muñequitos, y que lo único que tenía que hacer es de repente pararme, ir a leer un poquito y regresar a jugar. Entonces relacioné lectura con juego y crecí con la idea de que eso era, ¿no? Entonces entre mi mente buscó más la abstracción y buscó más otras formas de convivencia, se volvió la lectura un juego para mí. Y lo sigue siendo, o sea, se los digo que sigue siendo para mí de esa manera. Yo no soy una persona que lea de manera obligada, me aburre algo, lo cierro, lo siento mucho, porque lo siento de esa manera como juego. Tengo que leer obligadamente ya como investigador, y me dice que esto está horrible, ¿no? Pero bueno, lo leo. Pero el gusto nació de ahí. Y creo que podemos empezar desde ahí, ¿no? Ver cómo que sea significativo, que relacione el niño una actividad con otra para que le empiece a interesar, ¿no? Y pues obviamente con diferentes estrategias de juego, ellos pues son muy lúdicos. Y veo que cuando les metes el juego, sí se van quedando con cosas. Y la continuidad. O sea, si yo le enseñé ahorita esto, bueno, que mañana utilice lo que le enseñé con una cosa nueva. Eso funciona también bastante para que lo vaya reafirmando. Claro, no solamente en preescolar, sino en toda la edad escolar, ¿no? Porque es el principio del aprendizaje significativo, aprendizaje por experiencia, conectado con sus experiencias de vida y sobre todo con algo muy importante que tú decías, Rodolfo, que se ha olvidado mucho en los salones de clases, conectado con un sentimiento, que esa actividad te conecte con algo agradable, te conecte con una experiencia positiva, de modo que no sea algo obligatorio, rutinario o fastidioso, sino que te sugiera un momento agradable. Y eso es muy importante para los niños, porque los niños se mueven justamente por instinto y sentimiento. Bueno, vamos a darle la palabra a Miguel. Si quieres abrir tu cámara, Miguel, gracias. Y sí, efectivamente, así aprenden los niños. Hola. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí. Perdón. A ver. Bueno, es que yo llego un poquito tarde a la, ¿cómo se llama? A la plática. No sé qué tan tarde haber llegado, pero sí creo que se me pasó un poquito el tiempo. Pero me interesó mucho el tema de la educación. Bueno, me llamó la atención, ¿no? Me causó curiosidad el tema de la educación fragmentada, ¿no? Y bueno, por lo que alcancé a escuchar y más o menos a entender, o sea, coincido con el doctor Rodolfo en que sí es cierto de que como docentes, al menos en mi caso que soy docente universitario,
y que doy materias, por ejemplo, como lectura y redacción, que es lo que estoy impartiendo ahorita. Soy también maestro de inglés, que esa es mi profesión original. Y estoy, por ejemplo, en una academia, pertenezco a una academia de nanotecnología, que pues no tiene nada que ver con mi área, porque es ciencia, ¿no? Y los maestros que trabajan conmigo, pues ya ustedes sabrán que todos los maestros de ciencia, pues como dicen, son pues así como muy, muy rígidos en su método de enseñanza, y hasta a veces un poquito, digo yo, como intransigentes, ¿no? De que lo que yo digo, lo que yo enseño es así, y así lo vas a hacer. Y los chicos a veces se sienten frustrados porque no entienden toda la enseñanza que tienen ellos, porque sí, la mayoría de ellos reconocen que no son maestros, o sea, no tienen técnicas pedagógicas, sino que son buenos en su trabajo y muy buenos en la investigación, porque es ni uno, es ni dos, pero como que se quedan ahí en ese, como el monte Olimpo, ¿no? Donde están los dioses de la investigación, y a veces les cuesta mucho a los chicos integrarse. Yo, por ejemplo, me gusta a mí, ahorita que estoy en el taller de lectura de redacción, me gusta que ellos hagan, aparte de escribir y leer y aprender esas cuestiones de la lengua, me gusta que también hagan proyectos como de tipo culturales, ¿sí? Me gusta que ellos se sientan a gusto en la clase, son muy participativos, se emocionan cuando hacemos proyectos culturales, les gusta participar, y lo que yo creo que, que, que van a ser grandes científicos, pero antes de científicos, o sea, son iguales que cualquier persona, no sé, aunque sea un campesino, aunque sea un maestro, o sea, todos tenemos como seres humanos las mismas capacidades y todos tenemos el mismo valor y pertenecemos a una misma sociedad. Entonces, me gusta que sientan como parte, pues, de ese todo que hablaba usted, ¿no? De esa totalidad que a veces fragmentamos, como docentes, pero sí creo que vinculándolos con su medio, con la sociedad a la que pertenecen, y que no se olviden de sus raíces, porque tengo alumnos que hablan lengua indígena de acá de Tabasco, que se llama Yocotán, y tengo chicos de Chiapas que hablan celtal o tzotzil, incluso, y hago proyectos en los que ellos hablan de, no sé, algo cultural, pero en su idioma, ¿no? En su propia lengua. Orgullosos de sus raíces. Y como dice la maestra, o sea, que la educación sea holística para que los chicos también se sientan integrados y se sientan parte de ese todo, que no nada más digan, yo voy a ser científico, voy a aprender química, voy a aprender física y biología, porque la nanotecnología pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Y estas son como las bases. Y para que no se sientan simplemente un científico aislado o un científico en su burbuja, ¿no? Porque a veces así, digo, no es que yo esté criticando a mis compañeros, pero a veces siento que es como eso, ¿no? Porque a veces a los chicos me dicen, no, es que al maestro no le gusta que le digamos profe, o sea, quiere que le digamos doctor, porque le costó y que no sé qué, y si le dicen profe es como una ofensa, ¿no? Entonces yo siempre les digo, no, pues eso, para mí, desde mi punto de vista, los doctorados y todos los títulos y grados que podamos obtener son solo para el currículum, pero yo no dejo de ser quien soy, exacto, no dejo de ser quien soy, solo por tenerlos o no tenerlos. O sea, mi personalidad siempre va a ser la misma. Y ellos lo entienden, pero bueno, como saben que los maestros son muy rígidos, pues los respetan y les llaman doctor. Y pues ya ni modo, ¿no? No lo podemos cambiar. Pero sí me parece interesante lo que usted maneja, doctor. No sé, en nivel universitario, ¿cómo lo podríamos mejorar? De acuerdo a lo que dijo usted, esta educación fragmentada, y más en adultos, ¿no? Que el conocimiento ya es más abstracto, más de pensamiento crítico. Ajá, en los niños es un poquito diferente, ¿no? ¿Cómo lo podría yo, cómo lo podría aplicar para mejorar yo mi parte docente, ¿no? Claro. Lo bueno es que estamos en el área similar, ¿no? Con la lectura y redacción. Yo estoy en pensamiento, lenguaje y argumentación, entonces creo que sí puedo responder. Quiero nada más agregar algo muy ¿no? Por eso yo siempre digo, el conocimiento es para estar. Cuando hablabas sobre estas personas en lenguas indígenas, el conocimiento es para saber estar en el mundo. Entonces, al ponerle tú
los proyectos culturales, ¿no? Y que se conecten con su ambiente, me parece fenomenal, porque estamos buscando ese conocimiento del ser que está en un lugar específico con otros y en un tiempo específico. Entonces, fenomenal. Creo que eso construye bastante el conocimiento y por eso hay buenos resultados. Y sobre lo de los doctores, siempre he dicho, ¿no? El signo no es el ser. El nombre no es el ser. El nombre es un artificio que está bien, pero pues el ser es otra cosa, en flujo y mucho más compleja y profunda y valiosa que cualquier nombre que le podamos poner, ¿no? Entonces es muy valioso eso. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en el caso que yo tengo, que también tengo alumnos de todas las materias, tengo esa... La verdad es que es un privilegio que estoy muy feliz porque conozco otras formas de ver el mundo, conozco los intereses de hoy, ¿no? El veganismo, ahorita que todos quieren hablar sobre el veganismo. Y lo que he logrado es, ¿cómo se hace significativo para ellos? Primero que nada, dejarlos que ellos hablen de lo que quieren. Les voy a platicar de manera muy personal. Tengo un alumno que hizo un ensayo argumentativo sobre por qué la horchata era mejor que la jamaica. ¿Ok? Y otro que dijo por qué Superman es el mejor superhéroe de todos. Entonces, para un nivel académico, para un nivel muy estricto, eso está muy mal que yo lo permita. Pero, ¿qué es lo que yo busqué? Yo quería que ellos lograran las estrategias argumentativas. Háblame de lo que quieras, pero apréndeme a argumentar. No cometas falacias, utiliza silogismos, construye un discurso, pues, aprende a poner un punto y seguido, una coma, no tengas faltas de ortografía. Cúmpleme eso y habla de lo que quieras. Si tú tienes los argumentos bien construidos con modelo de Turing y perfectamente demostrados con evidencias, con fuentes académicas, salieron trabajos hermosos. El de la horchata y la jamaica se metió con cuestiones nutricionales, culturales, económicas, desarrollo financiero de diferentes comunidades de México. Y entonces con eso demostró que le salió un poquito mal la argumentación, sí estuvo débil, pero buscó argumentos. El de Superman conectó un desarrollo histórico de los valores de la humanidad en Occidente y por qué el personaje fue perdiéndolos dependiendo de los valores que se fueron inculcando, ¿no? Entonces se convirtió en un trabajo sociológico. Primero que nada, yo creo que eso, dejarlos ser y darles las herramientas, que las herramientas que tienen vean que les ayudan a cumplir su propósito. Ellos veían, yo quiero defender que la horchata es mejor. Ok, te doy las herramientas para que te sirva defender la horchata. Otro me pasó que quería defender que la actuaría era la mejor carrera del mundo, sobre todas, y que principalmente los de economía no sabían nada. Ahí tenía problemas de investigación, él no sabía utilizar fuentes y no sabía, partía de prejuicios, de falacias de causa simple. Entonces, nunca lo regañé, ¿no? Le decía, oye, ¿tienes las fuentes que sustenten esta idea? Oye, ¿qué te parece si buscas en este lugar, no? Oye, mira, aquí estás cometiendo esta falacia por eso. Trata de armar de otra manera tu pensamiento. Al final, él siempre se mantuvo motivado, nunca respingó, siempre estaba feliz, participaba mucho. Primero tenía una actitud para con sus compañeros y para con la clase algo difícil, ¿no? Yo lo sentía así como, esta clase tonta que me va a enseñar. Al final, dio las gracias porque dijo, aprendí a escribir, aprendí a pensar y me di cuenta de que cometía muchas cosas y la primera cosa que me aprendí a pensar es que era una persona prejuiciosa sobre mi propia carrera. Su ensayo terminó diciendo, esto está en error, ¿no? La teoría solamente tiene este alcance y es útil desde estos conceptos, pero tiene estas dificultades en la realidad de México y se tienen que resolver de esta manera, ¿no? Creo que ese tipo de experiencias pueden ayudarnos, ¿no? Dejarlos libres, que las herramientas los ayuden a resolver sus propios problemas y no hacerlos sentir tontos, todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente la experiencia es el mejor maestro. Tizoc Sánchez, abre tu cámara, por favor, tenías la mano levantada. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes voy brevemente a presumir que he tenido el gusto de aprender de Bergson directamente de Rodolfo. Entonces, es tan bueno como él nos lo ha contado. Lo que yo quería plantear es, ante este problema, ¿no? que nos comentaste de la fragmentación del conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos la clase de matemáticas, la clase de ciencias sociales, y lo que nos dijiste, parece que todo va separado y no vemos la riqueza, ¿no?
que hay en todas las conexiones. Y quiero recuperar algo que dijo Radhaisha en su primera intervención porque me pareció muy valioso. Dice, bueno, si queremos lograr esto, necesitamos primero que los profes estén pensando de esta manera. Y eso, estoy pensando en la educación, sobre todo básica, ¿no? Primaria, secundaria, o incluso hasta la prepa. La mayor parte de los profes están formados en las escuelas normales y algunos otros educadores venimos de las licenciaturas en pedagogía o ciencias de la educación, pero para el caso es el mismo, porque nos formaron igual. Es que te congelaste, perdón. Ya, ok. A lo mejor apago un poco la... Sí, la cámara. Video para que... No, ok. Va. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí estás. Hola, hola. Sí, Tizoc. Hola, hola, hola. Sí, ¿me escuchan? Claro y fuerte, claro y fuerte. Ah, muy bien. Es ya para no tomarnos más tiempo. Lo que yo pensaba es que, bueno, que esto viene también de unas determinaciones en las instituciones, que también nos hablabas de lo que Bergson piensa eso, de la política, es decir, también la mayor parte de nuestra escuela depende de un gobierno, toda la escuela pública depende de un gobierno, que determina un currículo, tanto para los maestros como para los alumnos. Y en eso pasa por una Cámara de Diputados que tiene, ¿cómo se llama? Sus mesas de discusión que también están por categorías. Y ya para no hacer el cuento largo, pues mi pregunta es que entonces me da la impresión que Bergson, no sé si su propuesta implica, pues, que no se pueden sostener esas instituciones como las entendemos, ¿no? O sea, que el CONACYT dé becas para ciencias sociales, ciencias no sé qué, ciencias no sé cuánto. Que la universidad tenga facultad de esto, facultad del otro, carrera de tal, licenciatura en tal cual. Entonces, ¿cómo podemos pensar una articulación ahí de la sociedad? Porque hasta ahora lo hemos traído en instituciones segmentadas, ¿no? Y para hacer esto necesitamos un cambio más grande, no es solo lo que sucede adentro del aula, que es importantísimo y que es el principio. Ya, ahí no me cuelgo más, perdón. Sí, claro, Tizoc. Bueno, yo creo que primero tengo que hacer una aclaración. Bergson no llegó a esto, porque Bergson estaba preocupado por la libertad, el determinismo, ¿no? La filosofía determinista, la psicofísica, la biología evolutiva. Entonces él no llegó a las cuestiones institucionales hasta su última obra, que es Las dos fuentes de la moral y la religión, cuando habló sobre la moral y la religión, en específico esa institución nada más, y también de cómo funcionaba en contra de la manera creativa de la vida, ¿no? Pero él no llegó o sea, sí llegó a mencionar a la sociedad, sí tiene implicaciones políticas, pero no, él no lo abordó, tristemente. Pero toda su propuesta lo puede tener. Efectivamente, creo que yo lo diría más a la manera de Camus, la realidad humana es absurda, es un absurdo. Funciona para darnos el placebo de que tenemos orden, estabilidad y un sentido en la vida, pero ha traído serias consecuencias, ¿no? Devastación medioambiental, etc. Creo que es una tarea muy difícil, o sea, pensar en que la educación se puede cambiar, pero tú lo viste bien, está ligada desde las cuestiones políticas, y las cuestiones políticas están ligadas a otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, ni con la política misma, ¿no? Entonces, es un problema muy complejo. Estamos pensando que se tiene que cambiar toda la estructura humana y principalmente toda la escala de valores del ser humano, porque el ser humano está vertido hacia lo útil, más que lo vital, porque preferimos dinero que el Amazonas, ¿no? Entonces, desde ahí está un problema para mí, siendo bien pesimista, sin solución, porque necesitamos cambiar toda la estructura, y esa estructura implica cambiarle la mentalidad al ser humano sobre cómo concibe la realidad. Pero es un círculo vicioso, porque esa manera en que concibe la realidad es parte del sistema con el que la conoce. Y ese sistema con el que la conoce está construido por cómo ha concebido la realidad. Entonces, ¿cómo le haces? Con las personas, yo creo, interesadas en cambiar este sistema y que puedan desde un aula
hacer esa modificación de pensamiento, ¿no? Esa reestructuración de paradigmas, esa reestructuración de hacer ejes de conocimiento transversales y enfocar un conocimiento hacia el estar, como este tipo de actividades culturales que nos mencionaron. Pero, o sea, sí está difícil, porque sí es cambiar toda la estructura, ¿no? Todas. Empezando por la propia, empezando por deconstruir la propia, que es definitivamente el punto de partida donde muchos pierden la batalla. César López dice, doctor, por favor, recomiende bibliografía para ahondar en el principio de la entropía. Por aquello que hablaba Claro. de la entropía. Vayan directamente con Ilia Prigogine. Ilia Prigogine es un básico de este asunto, de la vertiente de versión, exacto. Viene directamente de la escuela gersoniana, no porque haya bebido, se vierta desde él, sino porque sus ideas coincidieron, pero ella las comprobó desde la ciencia. Partió de las cuestiones de termodinámica, es el referente inmediato que hay que tomar, ¿no? Ya si se quieren, no tanto de la entropía, pero ya si se quieren involucrar, pues vayan a los últimos desarrollos de la física, ¿no? Toda la cuestión cuántica, que ya está un poquito, la teoría de cuerdas, creo que es todavía mucho más cercana a lo que diría Bergson. También la teoría del caos, las teorías del caos también son muy útiles para entender estos planteamientos entrópicos. Exactamente. Y eso se podría hacer. Sí, señor. Yo creo que ha sido un debate bien bonito. Aunque, la doctora Adriana Rocha, muy buenas noches. La doctora Adriana Rocha también pertenece a esta red, es la presidenta de esta red y quisiera participar. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches, qué gusto estar por acá, qué gusto escucharle, doctor Rodolfo, en esta presentación, que fue bastante interesante para mí. Me llamó muchísimo la atención cuando lo escucho, porque de hecho me trae a la mente a un sujeto que en los últimos años pues ha dado mucho de hablar sobre este dichoso paradigma de la complejidad que le llaman, de hecho, que tiene que ver con Edgar Morin. Y él, esto que habla de la desfragmentación del conocimiento, él también lo menciona como la parcelación del conocimiento. Estas propuestas que él tiene sobre formar y que seamos holistas y lo de la complejidad, que en realidad a veces se malentiende, se entiende como complejidad como algo difícil, y él en realidad lo maneja desde lo complejos, que tiene que ver con el conjunto y con precisamente lo holista. Y me llama mucho la atención porque precisamente él establece, pues imaginen, yo pienso desde los años 1999, yo decía, ¿ya desde cuándo él proponía eso? Porque yo aparte no sabía, y la verdad ahí reconozco mi ausencia de conocimiento en torno a este autor que usted viene a exponer. Justo le acabo de preguntar a la doctora de cuándo son esos planteamientos, porque mi pregunta era cuál era la diferencia con este autor y lo que precisamente Edgar Morin propone. Y me llamó mucho la atención que dice que ya tiene unos planteamientos de muchos años, y también me preocupa una situación, porque yo digo, ¿cómo es posible que estos planteamientos hayan existido desde hace tanto tiempo? En los 1999 los haya propuesto también, o los haya comentado Edgar Morin, y aún siguen vigentes. Ahorita yo escucho y sorprende, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que veamos el conocimiento de manera parcelaria o de manera fragmentada? Y es que en realidad así ha sido, ¿sí? Toda la historia de la humanidad. Exacto. Entonces, algo importante también que mencionaba la doctora por ahí, lo reafirmaban hace rato, es el papel que juega el docente. Porque también desde chiquitos, o desde que estamos estudiando, nos dicen, no, es que los pedagogos, por ejemplo, los de pedagogía, somos los mejores los pedagogos. No, los de ingeniería somos mejores, los de sociología somos mejores. Y pareciese que hay una competencia entre las disciplinas para ver cuál es la mejor, cuando en realidad cada una tiene su propio campo de trabajo, ¿no? Sí, entonces sí. Es bastante interesante cómo desde que estamos estudiando, pues nos marcan esta disciplina de ser los mejores en nuestra disciplina, en nuestra carrera, sobre los demás. Incluso dentro de las propias carreras, yo que trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas, también de la UAP,
pero doy las materias sociales, me llama mucho la atención cómo está también esta disputa. No, es que esos de sociales, esas materias no sirven para nada, las mejores son nuestras áreas, y dentro de la misma carrera, exacto, se supone que todos somos sociales, todos necesitamos del pensamiento crítico, creativo, y es bastante interesante cómo hay tierra entre uno y otro, y eso hace que las mismas generaciones pues crezcan con este pensamiento pues fragmentado. Y desde pequeñitos, desde que estamos en la primaria, saca tu libreta de español, y sacas tu libreta de español. Y luego ya yo les digo a mis estudiantes, porque precisamente doy habilidades del pensamiento y estamos viendo esto, yo les hablaba de este parcelamiento del conocimiento y les decía, pareciera que tenemos un chip. Ahora tu chip de matemáticas, ya te viene español, te lo quitas y te pones el otro chip, y así todo fragmentado, cuando en realidad las matemáticas pues son historia, las matemáticas son geografía, las matemáticas son biología, o sea, todo está completamente relacionado, pero en realidad pues no. Y son no el lenguaje de Dios, Adrianita, ¿viste? Las matemáticas aparte son también. el lenguaje de Dios. Sí. Entonces, sí, mi duda era esa, como cuál sería la diferencia entre los planteamientos que el autor que usted nos propone y también lo que pues Edgar Morán ya también ha mencionado. Bueno, para empezar, gracias por la aportación, porque muchas verdades aquí importantísimas. Vaya, muchas, ¿no? Antes de contestar, quiero nutrir algo que se estaba diciendo con un comentario que decía Kiara, porque tiene que ver con la fragmentación de conocimiento. O sea, decimos, los de matemáticas son superiores y eso. No solamente eso, el ser humano es superior sobre el resto de formas de vida, ¿no? O sea, acabamos en ese tipo de cosas. Y lo que estaba mencionando ahorita Kiara, en uno de los mensajes que tiene que ver es de la enseñanza de los niños. Ok, también la fragmentación del conocimiento implica que no menospreciemos el pensamiento por categorías. El pensamiento por categorías es importante, es valiosísimo y por eso cuesta tanto trabajo que los niños lo aprendan. Porque aparte de que es difícil y es ajeno a ellos, nos ayuda en muchísimas cosas. Yo les quiero decir, el pensamiento de categorías es el primero que ayuda a que el ser humano encuentre semejanzas en las cosas. ¿Ok? El pensamiento por categorías ayuda a agrupar las semejanzas, y sin semejanzas no puede haber simpatía ni entendimiento del otro, ¿no? Entonces, creo que sí es importantísimo que entendamos que incluso ahorita lo que estamos criticando también funciona, ¿no? O sea, es parte de nuestra manera de conocer. De hecho, es una habilidad básica del pensamiento, ¿no? Claro, ¿no? El problema es cuando la hemos privilegiado como la única habilidad del pensamiento y la única manera de conocer, ¿no? Decías de las libretas de español, o sea, los niños, ¿no? Los enfocamos tantísimo en hacer las cosas al pie de la letra que llegan preguntas como, profe, ya se me acabó la hoja, ¿puedo continuar en la siguiente? Pues obvio, ¿no? O sea, sí, ¿por qué estás esperando que te dé instrucciones? O viene también el no saber leer instrucciones, porque los problemas que tenemos muchos de aprendizaje es porque no entendemos el lenguaje, porque todo está fragmentado y no entendemos que el lenguaje tiene cierto flujo y que para leer instrucciones, bueno, para entender algo, yo tengo que prestar un montón de atención, tengo que estar súper presente, y que no solamente implica la actitud intelectual. La actitud intelectual es poner todos mis sentidos, estar en actitud de reflexión y de contemplación, y que entonces tú vas a entender el fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta el sistema fragmentado, categorías, números, con la experiencia, lo holístico, etcétera? Ahora, ¿qué conexiones hay? Bueno, las conexiones son muy obvias. La cosa está en que Louis Bergson planteó esto a finales del siglo XIX. Yo estudié un doctorado de filosofía contemporánea y me permitieron hablar sobre Bergson, que tiene más de 100 años, ¿no? 1917, si no me equivoco, publicó La evolución creadora, que es su obra maestra. Ya lo pasamos, o sea, ya dieron un momento que lo pasamos, ¿no? Y planteó cosas que quedaron en el olvido, y empezó toda la escuela alemana y la hermenéutica, bla, bla, bla. Y hasta que la ciencia se empezó a dar cuenta de la variabilidad de la realidad, Bergson adquiere sentido. Les he de decir que ahorita es desconocido. O sea, lo estudian en Argentina, lo estudian en Francia, lo estudia Rodolfo, ¿no? Y párenle de contar, ¿no? Pero sus propuestas, y no solamente lo voy a decir de Bergson, sino de todo gran pensador, que incluye el arte, que incluye las ciencias, que incluye las leyes, es aquel que trasciende su tiempo, que genera sistemas que pueden abordar problemas del futuro. Y eso es lo que pasó con Bergson. Y yo creo que por eso tiene tantas conexiones con Morán. Yo no sé si él haya estudiado Bergson.
pero es que también Bergson no es una propuesta tan loca, ¿no? Zubiri difundió mucho una visión parecida al de Bergson desde la inteligencia afectiva. Aunque quizás no haya querido difundirlo, la propuesta de Bergson es muy trascendente porque se va hacia cómo funciona la conciencia humana. Y yo creo que por eso vemos tantos vínculos con tantas cosas, ¿no? Para mí el hombre fue brillante, le dio a un punto clave de la existencia, la inteligencia sintiente, exactamente. Gracias, profesor. Y por eso son las coincidencias. No tanto porque sea bersoniano o que lo haya estudiado, sino porque le pegó. Bergson le dio algo como Hegel también resolvió los problemas de la humanidad, ¿no? Con la ciencia de la lógica, a pesar de ser tan occidental el asunto, le dio a todos los problemas políticos, ¿no? Lo que hizo Aristóteles con la lógica es impresionante, sigue funcionando. Son vistazos a futuro y hacia problemas muy sustanciales de la realidad. Y yo creo que por eso coincide. Gracias. Nada. Muchas gracias. Seguimos conversando, Manuel. Sí, sí, nada más que primero había levantado hace rato Osvaldo. Si gusta, iniciamos, Osvaldo, si gustas prender tu micrófono. Sí, buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer al doctor Rodolfo por esta charla que nos ha presentado en esta tarde, que yo creo que de alguna manera todos los que estamos presentes estamos conectándonos y aprendiendo algo de este autor. Sin embargo, también surgen como algunas dudas, algunas preguntas que nos gustaría pudiera resolver. Y más ahorita que escucho que estudia este asunto de la filosofía contemporánea, todavía creo que la pregunta me va a aportar mucho más la respuesta que nos pueda dar. Efectivamente, yo creo que no solamente Morán, sino muchos otros autores ya han hablado de esta cuestión de no ver la realidad de una manera fragmentada, de una manera parcelaria, ¿no? Digo, hay autores también, ya comentaba él sobre la tendencia alemana, por ejemplo, de no fragmentar, ¿no? Desde filósofos griegos también que veían la totalidad y no veían una cuestión fragmentaria. Y mi pregunta va relacionada precisamente en lo siguiente. Nos presenta una epistemología básicamente de este autor y a lo mejor de una manera más explícita, ya se han mencionado algunos rasgos, pero de manera más explícita, cómo se conecta esta epistemología o cómo es la ontología y cómo es la teleología que pudiera verse desde Verso, ¿no? Como para poder entender o tener una visión más integral, más total del planteamiento de Verso, ¿no? Y por otro lado, cuando se menciona, por ejemplo, ya en lo que se propone, pareciera por ahí que pudiera haber como un acercamiento con el pragmatismo, ¿no? Cuando se dice que el conocimiento debe de ser útil, ¿no? Entonces yo no sé si existe un acercamiento o existe alguna coincidencia y también tiene sus diferencias por lo mismo que implica el pragmatismo, ¿no? O visto desde un conocimiento meramente instrumental, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas para el doctor y pues le agradezco de antemano la respuesta que nos va a proporcionar. No, muchas gracias, maestro. Bueno, es que la pregunta abarca muchas cosas bien importantes. A ver, la primera, pragmatismo, claro. Le debe todo Bergson a William James. Él bebió de él y de hecho en el libro que les recomiendo mucho leer se llama El pensamiento y el movimiento, una serie de conferencias, principalmente lo que se llama Introducción a la Metafísica, que va a tener respuesta a lo que usted decía de la teología, la teología y la epistemología de Bergson. Él dice ahí, yo estaba vertido totalmente hacia las ideas de William James, pero de repente encontré un error. Y entonces en la búsqueda de la solución desarrolló su propio sistema. Pero hay una cosa que está muy mal entendida de Bergson y de William James. Este pragmatismo de él no es pensar que todo es hacia la utilidad. De hecho, Bergson al final, o sea, dice, la vida tiende a eso. Y sí es cierto, yo estoy de acuerdo. La vida, nosotros los seres humanos tenemos a lo pragmático.
pero nos hemos dado cuenta de que hay cosas más allá. Por eso yo incorporé a Scheller, ¿no? Porque él dice, ok, sí, lo útil es un valor, pero hay otros valores, los estéticos que tienen que ver con el vínculo, así literalmente la estética es el vínculo sensible y afectivo con el mundo, ¿no? Entonces ahí trascendió la cuestión útil. Por eso el aprendizaje de experienciar, por eso los niños que aprenden de lo afectivo. Y Bergson está muy consciente de eso, aunque no lo diga, porque Bergson es una persona amante del arte, defensor de ella, y que la utilizó como ejemplo en toda su obra. Criticó el pensamiento griego. Bergson es un griego totalmente, dominaba a los griegos al pie de la letra, pero los griegos presocráticos, principalmente a Heráclito. Atacó con una precisión perfecta a Plotino, ¿no? Y tiene, a pesar de todo eso, dijo, los griegos inventaron la precisión, y la precisión hace mucho daño para la comprensión del mundo. Dice, produjeron una literatura basada en la precisión, yo difiero muchísimo de él, ya me pongo a discutir en mi tesis sobre eso, y dice, y hay otra literatura que ha trascendido las ideas de precisión, porque nos conecta con las posibilidades del mundo, con lo inacabado, con lo que no está determinado, y con el contacto sensible. Entonces uno dice, vaya, no es pragmatista, ¿no? Porque está pensando siempre desde lo emotivo. Y lo trascendente. Y lo trascendente. Y ese es el siguiente punto. Bergson se vuelve una persona poco famosa porque se volvió un místico. Llegó a un punto en el que él entendió que hay un flujo vital y él lo que defiende, su filosofía es metafísica. Él lo dice, él es una defensa de la metafísica cuando se está muriendo. Cuando tuvo un Kant que tratando de defenderla también, dijo, chin, ya la maté, ¿no? y la quería defender. Y luego vamos a tener a un Wittgenstein que la remata, ¿no? Y después Wittgenstein se va con los niños y le dice a los niños, ah, caray, estoy un poquito mal en mis planteamientos y ya la metafísica no está tan mal, ¿no? Los niños ya me mostraron que estoy algo equivocado. Entonces, Bergson es un metafísico porque va a plantear un metafísico muy real. Porque aunque lo hace de manera metafórica, y lo hace de manera metafórica porque su planteamiento es el lenguaje es insuficiente, la metáfora es la que te va a enseñar aquello que no te puedo decir. Y se la pasa hablando con metáforas, ejemplos, imágenes. Es una metafísica que lo que busca es eso, ¿no? Es que el conocimiento metafísico es el conocimiento desde el vínculo con el mundo. Él le dice la intuición, el conocimiento de la intuición. Y la intuición es percibir la duración de todo. Es situarte en el interior. Es un conocimiento que viene desde el interior. Entonces, fluyes con lo demás. Y si te sales, solamente lo ves por pedacitos y por momentos. Ignoras muchas cosas. Entonces, toda su propuesta ontológica, teleológica, epistemológica, estética, psicológica, biológica, es a partir de esa visión metafísica de la intuición. De la intuición que puede conocer la duración y que es insertarte. La cosa está en que cómo se lleva a cabo, él lo único que explica es una actitud de humildad intelectual, que seas humilde intelectualmente. Ese es su sistema. Entonces te quedas así como, ¿cómo lo hago, no? Para un pensamiento occidental categórico, yo quiero los pasos, quiero la fórmula, ¿no? Y Bergson te pone puros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando dices, el arte lo puede hacer. Entonces ahí estaría, creo que ahí estaría, en una metafísica que reúne toda esta visión y que es lo que siempre está diciendo, yo estoy hablando de la metafísica, ¿no? De hecho, nunca uso el concepto de ontología, lo tenía muy ajeno. No habla de la estética, no habla de nada de eso, siempre habla de metafísica y la filosofía como el conocimiento, la sabiduría de contacto con el mundo. No sé si eso resuelve un poquito la pregunta. Sí, doctor, gracias. Yo creo que ahí, bueno, sería cuestión ya a lo mejor de otro tipo de plática, porque también el asunto de la metafísica, pues es relevante, ¿no? La metafísica como se veía con los griegos o el giro que da con Heidegger, ¿no? Y ver cómo está planteado aquí. Pero bueno, ya eso es otra temática que no es propia del tema. Y bueno, yo le agradezco, me parece que viéndolo desde este sentido metafísico, cobra mucho significado los planteamientos que usted nos ha planteado en esta tarde del autor y que pueden ser
transferidos, llevados a diferentes campos del conocimiento, es decir, no solamente al educativo, ¿no? No solamente al investigativo, sino en todos los campos de conocimiento, o todos los campos de la realidad, más bien dicho, pudiera estarse presentando este autor y dando ideas claves en ellos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación a este evento y gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Gracias a ustedes. Quiero añadir algo. Al final, Bergson dijo que el conocimiento de la intuición solamente alcanzado por los místicos. Él se vertió totalmente, dice, ellos son los que entienden lo que es la intuición y la adoración. Y pues usó de ejemplo a San Juan de la Cruz. Entonces, imagínense, fue hasta la poesía. Y así, también habla del concepto de sabiduría, a través de justamente esa intuición. No es con la inteligencia que vamos a lograr el verdadero conocimiento, sino a través de esa intuición vital. Sí. Que solo alcanzan los místicos, ¿no? Y por eso es que lo despreciaron en la filosofía, ¿no? Dijeron, no, claro, imagínate, en el ambiente de la época tan dominado por las ciencias duras, imagínate, ese discurso era totalmente, sí. Pues fuera de lugar, ¿no? Qué interesante. Manuel, cerrando entonces. Sí, gracias. Bueno, es que llegamos al final para también ver algunas posibilidades. A mí me tocó leer a Henry Bergson con dos libros. Uno es el libro de Deleuze sobre el aprendizaje filosófico de Michael Hart, que es texto que me encontré por ahí. El otro es de estos libros, que me imagino que la edición no es muy buena porque me quedaron demasiadas dudas. Es el libro de La risa sobre Henry Bergson. Eso es lo que es este libro que consigues en los puestos de periódicos, entonces no sé qué tan buena sea la edición. Al final de este texto, tiene una metáfora muy interesante acerca de la espuma del mar, y dice, bueno, fíjate que ahorita que está de moda también la cuestión de los ejercicios lúdicos, si tú tomas esta espuma del mar hasta que desaparece, bueno, y la pruebas, ese es un sabor amargo, ¿no? Y concluye, entonces la risa es un dolor mitigado. No sé si yo entendí bien la idea, porque, o como dice Tyrion Lannister, para ser sincero, me pasé ebrio la mayor parte del tiempo, pero que es posible. No sé si entendí correctamente la idea, ¿no? De su referencia a la risa, porque me parece que no es uno de sus libros principales, pero bueno, el que yo tenía acceso y me quedó la duda. Sí, híjole, la risa. A ver, hay un gran problema con la risa. Es un libro magnífico porque a nadie se le había ocurrido hablar sobre lo cómico, ¿no? Es un acto muy inteligente de Bergson, es una persona súper brillante, ¿no? Y se pone a filosofar sobre algo que se había descuidado bastante. Y lo hace de una manera hermosa. El libro de la risa es muy bonito de leer. Es una obra menor, en el sentido porque está bien chiquito, ¿no? Y junto a Materia y Memoria, que Materia y Memoria es un tratado filosófico pesadísimo, ¿no? Yo lo he leído 3 veces y todavía pues, me vomito en partes porque no sé de qué habla, ¿no? Porque Bergson tenía esa parte también. Entonces, sí, esa es la cosa. A ver, el asunto con el libro de la risa, o con su planteamiento de la risa, es que la va a centrar, y lo deja muy claro, en la cuestión de lo inesperado, que tiene mucho sentido mucho más tarde con el estructuralismo. Cuando hacen estas estrategias narrativas, Violette Morin creo que es la que lo hizo, en este libro de Roland Barthes, que analiza los chistes. Es que no me acuerdo si ella fue la que hizo el de los chistes o hizo el de James Bond. No, ese fue Humberto Eco. Va por la vertiente de Bergson. Estos giros de lo inesperado, y va a tener, o sea, para poder entender la risa hay que leer un libro, una conferencia de Bergson que se llama Lo posible y lo real. Bergson plantea en Lo posible y lo real que la vida, como este flujo que es, va más hacia lo posible que hacia lo real. Y que hay una superioridad de la posibilidad sobre lo real. Dices, ¿qué? Y es muy bueno el ejemplo que pone. El ser humano tiene libertad y toma decisiones. Al tomar decisiones, su realidad se limita. Y conforme va pasando el tiempo, esa realidad va siendo cada vez más limitante.
porque sus decisiones se van acortando porque tiene tiempo de vida limitado. Dice, la vida no. La vida siempre realiza todas sus posibilidades y por eso crea tantas especies. Nosotros al tomar una decisión, pues ni modo. O sea, tomaste la decisión y ya te quedaste ahí. No significa que no podamos después cambiar de camino en la vida, ¿no? Y yo soy maestro y ahora quiero ser payaso, claro que sí. Pero lo que se refiere es, cada vez que tomas una decisión, cierras las puertas de la posibilidad porque llevas a cabo una realidad. Y así se va construyendo la vida. Y dice, el chiste trabaja con esto, trabaja con la posibilidad. Y por eso es un acto tan fuerte de inteligencia, porque está buscando las salidas no determinadas, lo imprevisible, ¿no? Y por eso La risa es una obra magnífica. Cuando tú la sitúas en todo el pensamiento de Bergson, dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo descubriste eso, no? Porque dice, o sea, ante el determinismo, ¿no? De decir, le tocas aquí a la ranita y va a hacer esta función, ¿no? Si te pasa esto cuando en la infancia, pues vas a ser así de grande. Y dice, los chistes te demuestran que no funciona así la mente humana. Entonces, por ahí va la propuesta que él está haciendo con La risa, ¿no? Y de esa manera es como se conecta con el resto de su obra. Lo retoma Paul Luque, investigador de la UNAM, en su libro sobre el arte himenóptero, que también es muy interesante, uno de sus capítulos. Próximamente tenemos una presentación de ese libro aquí en foro, en cuanto Paul Luque que deje de estar ahí visitando las cervecerías de la República Checa, termine de su investigación, entonces vamos a tenerlo por acá. Yo espero, pero sí es uno de sus capítulos. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguien tenga más preguntas, y nada más, antes de que se me vaya a olvidar, no sé si pudieran prender sus cámaras para que pudiéramos tomar la foto final de la sesión. Los que puedan, claro. Y yo sé que no les gusta lo estático y que estamos hablando del devenir, pero es que hay que inmortalizar el momento, porque todo es finitud. Claro. Qué bueno verlos, Alma, Elizabeth, Osvaldo, Miguel, Tizoc. Oye, Tizoc, tú no estabas en una charla el día jueves de sociología por ahí. Tu nombre se me hace conocido. De Francés Torrealba. ¿No? Tienes un doble por ahí. Tienes un doble por ahí en Brasil. Es idéntico. ¡Listo! Hola, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches. Ok, bueno, vamos a empezar. Empezamos. 1, 2, 3. Listo. Ya tenemos la foto para que digamos, para el recuerdo. Ya quedó. Y pues ya de entrada, pues nada más queremos agradecer aquí al doctor Rodolfo, porque pues ya nos aventamos casi 2 horas. Y bueno, no, sin protestar, eso es lo más importante. Es importante, y vamos a tener más filósofos aquí como cápsula cultural. Tenemos al filósofo argentino Luis Echeverry, posiblemente el siguiente mes, hablando un poco de esta relación de Heidegger y su influencia sobre Borges y Cortázar. Bueno, también a Paul Luque sobre la cuestión del arte himenóptero. Estamos pues en espera de ver los tiempos de cada uno de ellos. Esperemos que también nos acompañen. Y bueno, ya si quieres despedir, Radisha. Y bueno, muchas gracias. La idea de estos cafés filosóficos, además, por supuesto, de conocer de la mano de expertos en el estudio de ciertos filósofos o clásicos o contemporáneos, es motivarlos al ejercicio del pensamiento. Tenemos que ir hacia pensar la educación. Tenemos que volvernos menos trabajadores de la educación y más pensadores de la educación. Porque, pues, pensar en el ser humano que queremos formar, yo creo que es el reto y la impronta más grande que tenemos en estos tiempos modernos. Por lo demás, ha sido un verdadero placer, no solamente compartir con usted, doctor Rodolfo, sino conocerlo. Gracias. Escuchar desde la humildad de su reflexión, las profundas
raíces del pensamiento de Berzón y que por supuesto nos deja con ganas de más. Esperamos poder tenerlo aquí próximamente y poder seguir compartiendo, caminando y disfrutando de estos caminos del saber. A ustedes, gracias por su tiempo, su preferencia y como siempre nos vemos el próximo jueves en CREA. Buenas noches a todos y hasta el próximo jueves. Gracias, muchas gracias, un gusto conocerlos. Buenas noches. Lunes, Hasta lunes, luego. maestra, lunes. El lunes Hasta con luego. mi grupo de Lunes. clases. Buenas Nos vemos. noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.